descanso y simplemente de desconexión mental de lo que estás haciendo, ¿no? Porque nuestra atención llega un momento en el que baja su rendimiento, entonces es como Mm. un cierto descanso entre esos y siempre tener como un contacto con la naturaleza y luego volver. Soy como muy así, es algo que me da mucho respiro. Sí, totalmente. Ese tiempo, ¿no? Que uno dedica entre sesión tiene que ser, es bien importante, sí. Ok, y creo que ese era el siguiente punto. Pero, ¿sabes? Agregando a lo de los brazos, yo sí lo había escuchado como parte de técnicas de talleres, por ejemplo, para relajar el cuerpo y hacer como, como soltar, ¿verdad? Y poder generar como más, como una dinámica rompehielo, ¿verdad? También ayuda como a estirar y como que sacar la energía negativa y después ya estar más dispuesto a lo que se venga, ¿verdad? En los talleres es otro recurso. Em, entonces, como decía Carmen, creo que es bien importante diferenciar entre el tiempo para el paciente y el tiempo para ti, eh, porque pues no se puede, ¿verdad?, dar una sesión tras sesión tras sesión sin darnos un respiro o un momento de poder reflexionar o encontrar, digamos, nuevamente esa estabilidad o ese lugar de seguridad, ¿verdad?, personal para entrar nuevamente a otra dinámica, ¿verdad? También he sentido ese ajetreo, ¿no?, de una sesión tras otra y ni siquiera dejar de procesar una sesión y ya entrarle a otra y casi que con la misma tensión o con la misma carga, ¿no?, emocional, entrarle a otro paciente que posiblemente venga más relajado que uno, ¿verdad? En ese momento. Así que pues creo que es bien importante eh, aprovechar ese momento tanto para respirar y conectar nuevamente con uno, como también para revisar el caso, ¿no? El caso que venga, como entender de qué va a tratar la sesión, saber cómo tener un buen encuadre y saber qué se va a realizar, ¿verdad?, en cada sesión y no ir improvisando, ¿verdad?, en el momento. Creo que también es clave en ese momento entre sesiones. ¿Alguien con el tema del tiempo quisiera comentar algo? ¿No? Estamos. Ok. Luego, otro aspecto bien importante es poder diferenciar nuestros propios miedos a los miedos de los pacientes. Eh, es, es importante pues poder reconocer que ante situaciones muy estresantes hayan personas que vengan muy cargadas o muy estresadas o muy ansiosas y esa misma carga emocional uno la siente como propia, ¿no? Y puede que hasta como terapeuta uno se sienta inseguro o eh, sin los recursos necesarios para poderle apoyar a una persona. Y ante estas circunstancias, eh, es bien importante poder guardar la calma, ¿no? Muchas veces un paciente puede llegar muy exigente o muy frustrado, ¿verdad? Buscando una solución, pidiendo ¿qué hago, no? Preguntando, hey, entonces, ¿qué hago, no? Que necesito una respuesta y como terapeutas muchas veces nos comen, ¿no? Y como que nos ganan y soltamos el primer consejo que se nos venga o la primera idea que se nos venga, pero más por la presión y la necesidad del paciente que porque realmente sea una respuesta consciente, respetuosa, terapéutica. Eh,
y en ese sentido nos ganan, ¿no? Nos ganan eh, en ese momento y fallamos ante el poder generar calma, ¿no? Y poder decir paciencia, ¿no? Esto es un proceso, tenemos que seguir, ¿no? Escuchando, sigas expresando, ¿no? Entonces, guardar la calma es bien importante y poder diferenciar el miedo, el propio miedo del miedo del paciente, eh, para ver si esas emociones son nuestras o son eh, tensiones o ansiedades que el paciente está poniendo. Entonces, creo que eso es bien clave porque a veces podemos acelerar el proceso, podemos eh, entrar a temas que tal vez la persona no está lista y simplemente lo que sea necesario en ese momento sea escuchar, prestar más atención y seguir, ¿no? Y no dar una solución, ¿verdad? Apresurada. ¿Se comprende este punto? Ujú. Sí, Ok, ok. yo quería compartir como una cosa que no sé si les habrá pasado a ustedes. Ajá. Sí, la comparto ya, a ver qué me dice cada uno cómo ha resuelto en su situación. Ok, Sí, me ha pasado que cuando he estado con algún paciente que de repente te cuentan la historia, el problema que les ha pasado y te remueve porque su historia es una historia que tú también has pasado, y puede ser incluso pues una historia de trauma, una historia no sé qué, porque también somos seres humanos, ¿no? Entonces, claro, wow, ese tipo de temas, bueno, tiene como varias partes, ¿no? Una cosa es si tú lo has logrado sobrepasar o estás viviéndolo, ¿no? O no lo has vivido, entonces, perdón, o no lo has, o sigues estancado en ello, ¿no? Entonces, claro. me parece un tema eso muy, muy potente, ¿no? Porque es algo que dentro de la propia terapia te remueve. Sí, sí. Cómo lo afronta, ¿no? Cada quien es, es- primero creo que es bien clave poderlo identificar, ¿verdad? Que es algo como con lo que estoy conectando, con lo que me siento, pues, eh, identificado, ¿verdad? Entonces creo que con el simple hecho de poderlo identificar, poderlo sentir que te toca una fibra emocional y decir como, eso no es del paciente, eso es mío, ¿verdad? Eh, creo que ahí ya empezás a ganar un poco de control y también de conciencia de que no es eh, tal vez algo que te falta trabajarlo, pero desde ahí creo que es algo positivo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, son situaciones potentes dentro de la terapia. El Sí. paciente no lo sabe, pero uno está ahí Como, viviéndolo. Mm. uy, yo tampoco sé qué hacer en esa situación, ¿verdad? Sí, también a mí me ha pasado y, y sí, son situaciones complejas, ¿verdad? Que creo que también pueden servir para empatizar más aún con el paciente y poderle tal vez dar más como, como poder conectar, no sé, de una mejor manera y tal vez entender lo complejo de una situación, ¿no? Porque a veces cuando no conectamos tal vez con una misma situación, tal vez lo podamos ver como más objetivo o un poco más como de, no, si eso, esta es la solución, ¿no? Pero cuando estamos en la misma circunstancia o hemos vivido cosas similares, vemos como más complejas las cosas, ¿no? Y a veces es bueno eso, ¿no? Ver lo complejo de una situación a verlo como algo que tiene una solución y ya, ¿no? Y creo que pocas cosas tienen
se deberían de ver así, ¿no? En las terapias. Pero bueno, no sé si alguien más Sí. quiere comentar sobre ese aspecto. Hola, hola. Hola. Hola, hola, perdón, no sé si me hablabas a mí, me perdí un poquito, es que estoy en una actividad ahorita. No, tranquis. No, Emily, estábamos hablando de cuando conectas con la historia del paciente, con algo que hayas vivido o con una situación que aún no, tal vez no hayas vivido, pero estés tal vez en las mismas circunstancias. Y, y, Sí, a mí ya me ha pasado que a veces uno siente hasta cuando el paciente o la paciente está contando y hasta se me hace el corazón chiquito o sea, no dejamos la parte humana, ¿verdad? ah, Entonces, así como que a veces se revuelven los sentimientos y como tratar de mantener, o sea, que el paciente, bueno, yo solo veo pacientes en línea, ¿verdad? Pero igualmente ahí es de no tratar como de demostrar que me impactó lo que ella me dijo, ¿verdad? Sino que yo lo que hago en esas situaciones es como que respiro profundo, ¿verdad? Y para tratar de volver otra vez y como que ella tampoco se percate de que sí me impactó lo que me claro. pudo. Ujú. Sí, ese es también otro aspecto bien clave, no ponernos a llorar, ¿verdad? Con los pacientes. Eso creo que no, tampoco es una buena forma, ¿no? De dejar salir tal vez la emoción, por mucho que sea, creo que es bien importante no soltar, ¿verdad? Tal vez Sí, algo no, muy no, no, con lo que uno definitivamente. se ve. Ujú. Sí identificarlo, como decíamos, poderlo identificar, ya uno gana, pero no ceder ante la situación, ¿verdad? Creo que, porque luego, en términos analíticos, el paciente se vuelve como que cambian los roles. Si uno empieza a llorar, el paciente se convierte en el cuidador, ¿no? Y empieza como a preocuparse por el psicólogo y eso no Ya se queremos. pierde la perspectiva, ya Se se pierde pierde la el perspectiva. La punto. Sí, sí, atención sí. siempre tiene que estar enfocada en el paciente, ¿verdad? Así que pues eso. Em, y de mi parte, pues un aspecto adicional es contar con un grupo de apoyo, ¿no? Siempre es importante, tanto al inicio de la práctica clínica, es bien importante contar con la figura de un supervisor que pueda pues asesorar algún caso complejo, que pueda darnos como orientación ante alguna circunstancia difícil. A veces los procesos nos ponen en situaciones incluso de riesgo o donde la toma de decisión puede ser pues muy compleja, incluso involucrar temas legales y en este sentido pues contar con alguien con más experiencia o incluso alguien con especialidad en algún eh, un especialista en un enfoque específico o en el área legal, creo que puede ser de mucho aporte, ¿verdad? Sobre todo, eh, creo que un buen supervisor debe ser alguien de confianza y alguien también que podamos eh, entender o alguien que tenga suficiente experiencia o conocimiento, ¿verdad? En un área específica. Em, Así que pues eso, y creo que también no solo un supervisor puede ser un grupo de apoyo, sino también pues en este espacio como los colegas y, y también las redes, ¿verdad? Que tenemos
se integra, poder aprovechar pues que tenemos esta conexión, esta relación para poder consultar si alguien quiere, ¿verdad? Conocer el punto de vista de otro profesional. Creo que es bien importante contar con la red, ¿verdad? No sé si ustedes tienen a algún supervisor o personas de confianza con quien se abogan ante alguna situación compleja en los procesos. En mi caso, Carlos, bueno, pues quizás así como definido un supervisor, no, pero sí discuto alguna situación o algo con una colega, vea, Una que colega. fuimos compañeras. Ujú. Entonces, Claro, claro. El tema de la confianza es bien clave, ¿verdad? Aunque tal vez no sea un profesional súper experimentado, pero poder compartir, ¿verdad? Algún caso creo que bien es válido, ¿verdad? Con otro colega. Eh, pero sí la experiencia que pueda tener un especialista es también muy importante. Sí, Entonces, sí, yo sí. quería compartir, bueno, no sé, porque en un trabajo yo tuve o sea, teníamos una dinámica, o sea, ahora mismo no tengo supervisor y sí contacto con una colega que tenga por ahí, pero sí por si ayuda, viene bien. En un trabajo que tuve, teníamos una dinámica donde lo que hacíamos era, digamos que éramos 20 profesionales, entonces nos dividíamos en grupos de 3 o 4 y hacíamos una reunión mensual o cada 2 meses o cada mes y medio, Ujú, y de 1 horita. Y entonces en esa reunión ujú, teníamos que simplemente preparar como un documento en Drive donde cada persona ponía como las iniciales del paciente y el problema. ujú, O sea, el problema en el sentido de, puedes tener a lo mejor 10, 15, 20, 30 pacientes y de todos esos pacientes habrá alguno con el que sentirás que es más difícil llevar la terapia, en otros para ti será como más llevadero, según tu ujú. historia o bueno, en lo que seas, como tengas tus puntos fuertes o débiles como psicólogo, ¿no? Entonces, hacíamos eso, ¿no? Como esas reuniones de ya no me acuerdo cómo les llamábamos, pero sí, era algo así, ¿no? Como que nos juntábamos y entonces ya mandábamos ese documento, porque era una forma en la que ya las otras personas lo podían ver, era como un documento que era como para tenerlo también como más esquemático, pero tampoco es Claro. necesario. Entonces, por ejemplo, 15 minutos cada persona y las otras personas pues podían también como darles algunas otras técnicas con las que pudiéramos probar si por ejemplo, con lo que yo sé no es suficiente. Ok, ok. ¿Y ponías el caso o ponías como una situación en específico del paciente? Eh, Poníamos las iniciales del paciente, la edad, eh, más o menos, o sea, había como un recuadro donde tú podías poner como las características, ¿vea? Como del caso, no sé si, por ejemplo, tiene problemas tiene Un el trastorno de trastorno. conducta alimentaria. Ajá. Pero la dificultad es tan específico. Y luego había otro recuadro donde ponía qué has utilizado, ¿verdad? O sea, qué herramientas has Ujú, utilizado qué para herramienta. Ajá. Y sí, incluso estaba pensando lo que es, no sé si a lo mejor en Integra se podría como lanzar, no sé si como una pequeña campañita o una pregunta hacia la gente a quien les apetece hacerlo, vea, porque así los que les Ujú. apetece, pues ya una vez que digan que sí, podría generar como compromiso y nos podrían ver así en grupos. ¿Cómo Sí, fue eso sí, último? Perdón, no se vio bien. Perdón. sí, sí, decía que a lo mejor podría ser buena idea lanzar como una pregunta a todos los integrantes de Desintegra, diciéndoles que sí les gustaría tener como un grupo de, no sé cómo le podemos llamar, de supervisión de casos. Ujú, Ajá. ujú. Y Algo a quien les grupal, apetece, ¿verdad?
Ujú, Ajá, algo grupal, que sean 4 personas por grupo, más o menos. ujú. Y a partir de ahí, pues, que se hagan, por ejemplo, una vez al mes, y ya se puede quedar con el mismo grupo, o si quieren, los pueden ir cambiando porque lo bonito es que cada profesional tenemos técnicas y tenemos enfoques diferentes, entonces, de alguna Sí, forma, las recomendaciones de otros profesionales o los enfoques de otros profesionales pueden ayudar a ver el caso de otra forma cuando nos sentimos estancados con alguno. sí, sí. Ujú. Súper buena idea, sí. Yo creo que podemos proponerlo al grupo y ver si hay interés, ¿verdad?, en poder participar y vernos apoyados, porque al final cada uno tiene, creo que sí, todos tenemos esos casos, ¿verdad?, que podemos consultar o podemos ver qué hacer, ¿verdad?, desde otro enfoque. Mm, Sí, y sobre todo también porque hay muchos que son profesionales independientes, donde no estás en una empresa, donde no estás como en un sí, grupo con otros colegas. Entonces, ahí creo que pues una al final se ve como más sola, si no estás más metida sí, en otra sí. situación. Ok, gracias, muy bien. Bueno, eh, bueno, ese era el tema de hoy, poder conversar un poquito sobre autocuido, poder conversar sobre diferentes situaciones en las que hemos estado trabajando y pues em, nada, agradecerles por participar. Como ven, eh, estamos siempre trabajando con servicios para empresas, ¿verdad? Como algunos anuncios, ¿verdad? Estamos dando servicios a empresas y buscando, pues, llevar más atenciones a diferentes organizaciones. Si saben de alguna organización, colegio o empresa que busque atención para sus colaboradores, tenemos pues algunos paquetes que también queremos promover para poder llevar pues la atención psicológica a más lugares. Les recuerdo también de los formularios, siempre hay que llenarnos, eh, como máximo 2 días después de cada sesión, como máximo, si es posible el mismo día. Y, y eso, no sé si alguien más quisiera compartir algo. Hola.